Capítulo 3. La mente. La vida es un proceso inteligente y esto no es sinónimo de tener cerebro. Esta afirmación puede comprobarse al observar cómo microorganismos y plantas se comportan de manera inteligente. La inteligencia es una acción creativa que nace en el momento presente y afecta a toda la estructura del universo en su conjunto. El cuerpo es un ejemplo de vida inteligente y el organismo un ejemplo de vida interior. Los seres humanos hemos nacido para confiar, empatizar, ser pacientes, cooperar y ser honestos, pero las diferentes experiencias vividas desde muy temprano han ido oprimiendo estas capacidades innatas, inteligentes y universales, transformándolas en miedo, desconfianza y deshonestidad. A la hora de explorar el mundo emocional de los seres humanos es fundamental comprender cómo funciona el cerebro. A pesar de que se han realizado muchos estudios para conocer cómo funcionan las emociones, los sentimientos y el sistema neuronal en nuestro cerebro, todavía tenemos un conocimiento limitado de estos procedimientos y mecanismos. Aún no se conocen los complejos vínculos entre diversos factores, experiencias, creencias culturales, hormonas, etc. y su influencia en cómo nos sentimos cada día. Solo hemos llegado a varias conclusiones que nos dan una idea aproximada de cómo funciona nuestro cerebro, siendo la mejor perspectiva que tenemos, hasta ahora, aunque está en continua evolución. A continuación, se exponen varias ideas que pueden ayudarnos a entender cómo funciona el cerebro humano. ¿Qué es la mente? Tu sistema nervioso hace circular la información, igual que tu corazón hace circular la sangre. Toda esa información es lo que definimos como mente, la mayor parte de la cual está fuera de nuestra conciencia. El cerebro es lo que principalmente mueve y da forma a la mente. Cómo funciona el cerebro, zonas del cerebro y cómo procesar nuestras experiencias. Todos los cerebros son aparentemente iguales por fuera. Con las nuevas técnicas de visualización se ha descubierto la unicidad de cada cerebro. Las neuronas crean redes según las experiencias vividas. Las personas, incluso los mellizos que tienen una base genética muy parecida, perciben el mundo de manera individual, exclusiva. Tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, color del hígado, la textura de mantequilla fría y consume el 20% de nuestra energía. Además, está obsesionado con ahorrar energía. Esto es un concepto importante, pues los pensamientos que se crean están basados en circuitos neuronales basados en ese ahorro energético. Las neuronas son las células nerviosas. Es bien sabido que hay más neuronas en el cuerpo humano que estrellas en el universo. Se comunican entre ellas a través de energía eléctrica, cambios de potencial de acción, que hace que haya canales que se abran o cierren, y de esta manera se transmita la información en forma de neurotransmisores. Esta transmisión de información se realiza a través de la sinapsis. Existen aproximadamente 100.000 tipos de neuronas, 100.000 millones neuronas, que establecen 100.000 billones de conexiones. Cada neurona tiene una media de 10.000 conexiones. Podríamos compararlo con un bosque gigantesco. Los árboles son las neuronas, la copa el soma y el tronco es el axón donde se crean las conexiones. Estos últimos están rodeados de mielina, un conjunto de células que dan soporte a la estructura del cerebro y sus funciones principales son la modulación de la velocidad de propagación del impulso nervioso y control de captación de neurotransmisores. En la adolescencia aumenta la mielinización y por eso mejora la velocidad de transmisión de la información a través de las neuronas, incidiendo positivamente en el aprendizaje. Los axones rodeados de mielina forman la sustancia blanca del cerebro. Los cuerpos de las neuronas y sus ramificaciones llamadas dendritas forman la materia gris. Los adolescentes experimentan cambios cerebrales en las dos sustancias. Al comienzo de la pubertad se da un aumento de la densidad de la sinapsis, materia gris por mayor utilización y fortalecimiento. Es importante aclarar que es tan crítico el crecimiento acelerado de sinapsis como la reducción de estas mismas. Este proceso de poda sináptico tiene el objetivo de disminuir el exceso de conexiones que no son funcionales para la persona en su ambiente. La poda sináptica lo que hace es eliminar las sinapsis menos usadas y reforzarlas de mayor frecuencia. Este proceso de poda sináptica no suele terminar hasta los 16-18 años. Neuroplasticidad. Desde el punto de vista fisiológico, el cerebro funciona como una sola unidad. El cerebro está compuesto por dos hemisferios conectados por el cuerpo calloso a través del cual están continuamente transfiriendo información de un lado a otro. La mente emerge de la acción conjunta de ambos hemisferios. Aunque la función de cada hemisferio sigue siendo objeto de investigación,
Es posible reconocer modos mentales específicos que procesan la información más intensamente un hemisferio que otro. Ambos hemisferios trabajan de manera conjunta intercambiando información. Las soluciones intuitivas a problemas surgen cuando el cerebro consigue una conectividad entre sus dos hemisferios más intensa. El cuerpo calloso sigue creciendo y favorece el paso de la información de un hemisferio a otro, facilitando de esta manera la integración de la información, comprensión e interpretación. Si ha habido un buen desarrollo de los hemisferios, habrá mayor facilidad para las habilidades del pensar. El cerebro es un órgano cambiante, dinámico y único. El cerebro es plástico a lo largo de toda la vida, es decir, que es capaz de ser modificado por el aprendizaje a cualquier edad, aunque es más eficiente en los primeros años de desarrollo, periodo sensible para el aprendizaje. La plasticidad es una propiedad cerebral genéticamente programada y adaptable a las vivencias vitales de cada ser humano. Las neuronas crean conexiones, circuitos, pero no son estáticos, se denominan redes neuronales. En cada momento esculpimos a tiempo real según a que atendamos y prestemos atención, Ramón y Cajal. Las interconexiones neuronales se reorganizan de manera adaptativa agrandando o empequeñeciendo las superficies de contacto, realizando modificaciones, pre- y postsinápticas, modificando las propiedades y la densidad de los receptores para la transmisión eficiente de la señal entre otras. A modo de traducción imaginemos un mapa de carreteras de España, donde hay autopistas, nacionales, carreteras secundarias. Unas más anchas, rectas, largas y directas. Las más secundarias tienden a hacer más curvas y perderse por el camino antes de llegar a su destino. Pero, ¿quién no ha vivido esa sensación del efecto viajero que tras permitirse entrar en carreteras secundarias el tiempo se para y aparece el asombro ante cualquier paisaje? Ya sea la meseta castellana con su infinita expansión o árboles señoriales vistiendo un campo gaditano. Esta es una manera de entender el funcionamiento de nuestro cerebro. A lo largo de la vida va construyendo autovías, que son pensamientos, ideas que nos hemos repetido hasta la saciedad y se han convertido en nuestras verdades, y hemos dejado de lado las vías más secundarias que son nuevas posibilidades y perspectivas de pensamiento al ser más costosas y lentas, pero el cerebro tiene una maravillosa capacidad. .con su plasticidad autotransformadora es capaz de convertir autovías en carreteras secundarias y viceversa. A nivel funcional se divide el cerebro en tres, conocido como el cerebro triuno. Según esta teoría se puede analizar el comportamiento humano de manera integral, donde la cognición, la emoción y la conducta humana trabajan al unísono e influyen definitivamente en el desempeño del sujeto en cualquier ámbito. La teoría del cerebro ternario determina que el cerebro está compuesto por tres capas, la más antigua llamada el cerebro reptiliano, que cumple con las funciones más básicas e instintivas de supervivencia como la respiración, el ritmo cardíaco, tono muscular. La segunda capa, el cerebro mamífero, límbico o emocional y la capa de formación más reciente, el cerebro humano, neocórtex o corteza cerebral, la parte más evolucionada que caracteriza al ser humano con su carácter racional. Dependiendo del tipo de estímulo sensorial que reciba el organismo, se activarán zonas específicas del cerebro creando circuitos neuronales. Gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen se pueden ver exactamente las zonas y redes neuronales que se activan mientras aprendemos, con qué intensidad y la relación entre las diferentes estructuras cerebrales. Otras propiedades del cerebro son la neurogénesis, bulbo olfativo e hipocampo. La neurogénesis es la capacidad que tiene el cerebro de crear nuevas neuronas a lo largo de toda la vida, lo contrario del mito de que nacemos con un determinado número de neuronas y van muriendo a lo largo de la vida. Estados de ilusión a lo largo de días y pasión hace que células madre acudan al hipocampo y se transforman en neuronas. La supervivencia. A pesar de haber evolucionado de un cerebro reptiliano, basado principalmente en funciones básicas de supervivencia como son la respiración, regulación de la temperatura, a un cerebro emocional y a la parte que nos hace humanos conscientes el neocórtex, la función principal del cerebro es sobrevivir. Una mente emergente. El cerebro está compuesto por dos hemisferios. El izquierdo coordina a nivel motor el lado derecho de nuestro cuerpo y viceversa. Son prácticamente simétricos, aunque cada vez se ven diferencias más sutiles. El hemisferio izquierdo es definido como más calculador, razona, juzga, se basa en una percepción lineal del tiempo, tiene conjuntos de neuronas más específicos para dar forma al lenguaje, por ejemplo. En cambio, el hemisferio derecho, más artístico, más activo en personas que tocan un instrumento, menos lógico, se basa más en la simultaneidad visual, que podríamos traducir como la experiencia presente.
Todo esto se basa en estudios donde se registra la actividad cerebral mientras las personas realizan una actividad específica. Pero al igual que en el fútbol, no es cuestión de entender cómo funciona un hemisferio o una neurona, sino entender cómo funciona el todo. Somos nuestras funciones cerebrales, lo que se denomina tener una mente emergente. Manipulación neuronal. Existen mecanismos neuronales capaces de eliminar el punto ciego generado por el nervio óptico en la retina, de sustituir la realidad por una imagen mental, de alterar un recuerdo, modificar el orden de un título para ofrecernos una hora con sentido, olvidar ciertas experiencias, imponer falsas sensaciones de felicidad. El ego es entonces todos esos mecanismos neuronales de defensa que manipulan nuestra percepción de la realidad y dan lugar a nuestra interpretación de las cosas. El cuerpo responde activando mecanismos fisiológicos. Esas moléculas o bien van al cerebro, el cual responde, somatiza la respuesta en el cuerpo o actúa directamente en la célula, modificando la expresión genética. La interpretación de la realidad afecta a nuestro estado de ánimo. Asociador profesional. Por ejemplo, es mucho más fácil memorizar un número largo si a cada número le damos un significado que los números en sí. Memorizamos mejor asociando conceptos. Cada vez que yo veo un árbol, lo asocio con una experiencia vivida de pequeña. Ese circuito ha sido reforzado al yo prestar atención a ese pensamiento cada vez que mi cerebro lo producía. Y reforzar quiere decir que los tentáculos de una neurona se han agrandado y han creado una zona de contacto más amplio con las neuronas que forman parte de ese circuito. Si yo dejo de prestar atención, los tentáculos van disminuyendo su tamaño, y hay opción de crear otros circuitos. El segundo cerebro. No solo encontramos neuronas en el cerebro como hasta hace poco se creía. Hoy en día el intestino es conocido como el segundo cerebro debido a la presencia de entre 200 y 600 millones de neuronas. Estas neuronas envían información al cerebro y viceversa. Como parte del nuevo paradigma, el cerebro no diferencia la realidad de la ficción. Nuestro organismo responde de manera similar ante algo que está sucediendo o ante algo que estamos imaginando. Diversos estudios ponen de manifiesto que el 50% de una buena alimentación radica en la calidad de los alimentos que comemos. El otro 50% depende de nuestro estado mental durante la ingesta y la digestión del alimento. Este ejemplo nos recuerda la tendencia cada vez más acentuada de dotar al cerebro, hasta hoy pensado como centro de comando, el lugar que le corresponde, un órgano más del organismo. La atención. Lo primero que tenemos que hacer para permanecer atentos en preparar la atención. Esto se origina en el tronco del encéfalo, en el tallo que sujeta nuestro cerebro, en la prolongación del cuello. Allí se encuentra el sistema reticular ascendente, SRAA. Este sistema se encarga de activar aquellos núcleos, conjuntos de neuronas del cerebro que después distribuirán la información de aquello a lo que estamos prestando atención a prácticamente toda la corteza cerebral. Diversos estudios han mostrado que la variación del número de respiraciones por minuto nos hace ser capaces de incrementar los recursos atencionales e incluso se puede llegar a saber la profundidad de la meditación teniendo en cuenta la respuesta del cerebro a la respiración. La respiración activa los sistemas de noradrenalina que nos mantienen atentos y motivados en la práctica. Una vez preparada hay que saber mantener la atención. Abandonamos el tronco y llegamos a la siguiente estación, la corteza y en concreto las áreas frontales. El cerebro aprende con el hábito. La práctica regular de meditación produce cambios en la anatomía del cerebro. El aumento de las áreas prefrontales, con la práctica de la meditación, supone más recursos neuronales involucrados en sostener la atención. Nos distraemos muy fácilmente y lo difícil es darse cuenta de ello. Esto nos lleva a la siguiente estación, la corteza cingulada anterior, CCA, que es una de las áreas más importantes para la resolución de este conflicto. Hace consciente lo inconsciente. Y la práctica meditativa produce cambios también en dicha área. Es clave en la autorregulación, pues nos permite darnos cuenta de que nos vamos con un pensamiento. Pero hace falta un ingrediente fundamental para darse cuenta del estado mental, la idea del yo. La ínsula es el aliado de la CCA que proporciona la referencia personal. Es un área clave en el cerebro porque conecta los sistemas emocionales con la corteza. Es el sistema que hace consciente la emoción. Se ha llegado a decir que la mayor activación de la ínsula puede ser interpretada como una mejora en la conciencia del momento presente. Dinámica, mirarse a los ojos. Objetivo, detectar las interferencias mentales. Observar los pensamientos. Tomar conciencia sobre la atención.
En pareja se sientan una enfrente de la otra. La consigna es sencilla y clara. Hay que mirarse durante 5 minutos a los ojos. Después de los 5 minutos se puede poner en común si ha sido sencillo mantener la atención, qué pensamientos han ido apareciendo, cómo me he sentido, dónde tenía el foco puesto. Además de trabajar la atención. Y ahora que tenemos las nociones básicas, vamos a explorar cómo funciona el proceso de pensamiento y cómo podemos relacionarnos de forma pacífica con nuestros pensamientos. El proceso del pensamiento. Experimento 1. Nos sentamos en una posición cómoda, pero con disposición de atender, espalda recta, plantas de los pies en el suelo, coronilla hacia arriba, posamos las manos en nuestras piernas. Cerramos los ojos. Respiramos por la nariz para dar a entender al cerebro que necesitamos concentración. Y observamos nuestros pensamientos como nubes en un día con un poco de viento. Vemos cómo llegan y cómo se van, no nos vamos con ellos. Durante 3 minutos, sin olvidar de prestar atención a la respiración. Al finalizar se pone en común. Habrá gente que no ha sido capaz de diferenciar qué es un pensamiento. Otros que su cerebro ha mandado un pensamiento tras otro, otros se habrán dejado ir como si visionaran una película. La conclusión es que el cerebro produce pensamientos como el corazón latidos, el cerebro es un órgano. El cerebro es un órgano, como el corazón o el hígado. Al igual que nuestro corazón bombea sangre, produce pensamientos en nuestro cerebro. No decimos yo lato, pero sí yo pienso. ¿No sería más correcto decir mi cerebro piensa? Un pensamiento se construye a partir de un recuerdo, imagen, proyección y frecuencia de uso. El cerebro nos propone los pensamientos que más usamos. Si no prestamos atención, el pensamiento tiende a desaparecer, sin lucha, sin conflicto. Y lo más increíble es que un recuerdo modifica las estructuras neuronales para adaptar el cerebro a una experiencia de vida, o las estructuras neuronales modifican el recuerdo para adaptarlo a nuestra forma actual de ver el mundo. Experimento 2. Se pide a los participantes visionar el video linkeado en el libro interactivo. Luego se ponen en común las diferentes perspectivas. ¿Qué has visto? El dinamizador puede animar la discusión pidiendo a los participantes que pongan en común. Cada persona contará la película que su cerebro ha creado a partir de círculos, líneas y triángulos. Cada cerebro es único y por tanto cada cerebro contará una historia. Teniendo en cuenta esta información podemos concluir que cada pensamiento es una posibilidad y no un hecho. Aquí se nos ofrece la oportunidad de transformar los pensamientos en propuestas. Experimento 3. Objetivo: observar el proceso del pensamiento. Lo primero es pedir a los participantes que anoten en qué medida su mente está excitada o tranquila, y definan su sensación de bienestar corporal. Se pide a los participantes que cierren los ojos. Sin más dilación se enciende un grifo durante 4 minutos. Al terminar este tiempo, se pide a los participantes que reflexionen si ha cambiado su excitabilidad mental y barra diagonal o su sensación corporal. Se pone en común. Existen muchas posibilidades. Habrá gente que se siente mejor pues su cerebro ha asociado el agua con recuerdos relacionados con el mar o música relajante. En cambio, habrá cerebros que asocien ese ruido con el gasto del agua, la pobreza, las desigualdades, etc. Este experimento nos lleva a concluir que ninguna persona, lugar, animal o cosa te puede hacer sentir, pero solo la idea que tu cerebro tiene sobre esa persona, lugar, animal o cosa. Experimento 4. En un experimento se dividió a los participantes en 3 grupos. Al comenzar se les midió la masa muscular a todos los participantes. Se les encomendó una pauta a cada grupo relacionada con el ejercicio físico durante un periodo de un mes. Grupo 1. Levantar pesar 1 hora al día. Grupo 2. Visualizar que están levantando pesas al mismo tiempo. Grupo 3. Levantar pesas y visualizar al mismo tiempo. Al finalizar el periodo se realizó una nueva medición de la masa muscular de todos los participantes. Los resultados fueron los siguientes. Grupo 1. Incremento de la masa muscular de un 30%. Grupo 2. 15%. Grupo 3. 39%. Este experimento reafirma la idea de que el cerebro no diferencia la realidad de la ficción. Como percibimos la realidad. Receta de la percepción. El cerebro traduce estímulos internos y externos en señales electroquímicas.
Los sentidos captan la información del exterior. Son los primeros en filtrar los estímulos y convertirlos en impulsos electroquímicos que el cerebro pueda entender. Esta información pasa a la corteza primaria, donde es analizada y seleccionada según el color, posición, temperatura, etc. Luego van al área secundaria, donde se asocia y da significado a la información analizada previamente. La retina alcanza una parte de la cantidad descomunal de información que nos rodea, 10.000 millones U/diagonal/sec, pero solo 6 millones caben en la retina y 1 millón por el nervio óptico. Al final 10.000 U/diagonal/sec llegan intactas a la corteza visual, es decir, un 0,01% de las unidades que recibimos con estímulo visual. Si tenemos en cuenta los demás sentidos y lo añadimos, podemos decir que percibimos un 5% de la realidad. Esto quiere decir que discutimos y tomamos decisiones en función de este 5% de la realidad que percibimos, y esto sin tener en cuenta la atención y la memoria. Con la atención puesta captamos un 10% del 5% que percibimos, lo cual se convierte en la materia prima disponible para construir un recuerdo, es decir, el 0,5% de la información externa. El 99,5% de lo que está ocurriendo en una situación de vida no lo estamos teniendo en cuenta. Un recuerdo es fiel a la realidad en un 0,5%. Ahora tenemos que añadir a la memoria. Un día tiene 57,600 segundos, y un recuerdo contado abarca aproximadamente 20 segundos, es decir, el 0,0034% es creado desde nuestra interpretación, no desde la realidad. 0,5% llega a la conciencia, un recuerdo que se queda con el 0,034% de información. Al final, un recuerdo contiene menos del 0,1% de toda la información existente en la realidad. El 99,9% lo hemos perdido o modificado por el camino. Por eso podemos decir que recordamos pensamientos y sentimientos, no hechos. Las áreas cerebrales empleadas para los recuerdos son la corteza dorsolateral, prefrontal e hipocampo, que son las mismas que dan lugar a expectativas, proyecciones de futuro. Si no tenemos expectativas, el cerebro deja de alterar los recuerdos y buscar coherencia, porque no existe una proyección futura que satisfacer. El futuro no existe para nuestro cerebro. Es una proyección del pasado que a su vez es una proyección distorsionada del presente. Si el pasado contiene un 0,1% de la realidad, ¿cuánta realidad puede tener el futuro si es una proyección del pasado? Aproximadamente 0. Por tanto, podemos decir que las ideas están basadas en un 0,01% de la realidad. Pero la mente no es nada sin el cuerpo. Salud integral. La psiconeuroinmunobiología es la ciencia que estudia la manera en que nuestros pensamientos pueden afectar a nuestro sistema inmunitario, estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra y la fisiología del ser humano. El pensamiento y la palabra son una forma de energía vital que tiene la capacidad de interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy profundos. Se ha demostrado en diversos estudios que un minuto entretenido en un pensamiento negativo deja el sistema inmunitario en una situación delicada durante 6 horas. El distrés, esa sensación de agobio permanente, produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la constelación hormonal. Tiene la capacidad de lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje localizadas en el hipocampo, y afecta a nuestra capacidad intelectual porque deja sin riego sanguíneo aquellas zonas del cerebro más necesarias para tomar decisiones adecuadas. Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción moviliza un circuito hormonal que tendrá impacto en los 5 trillones de células que forman un organismo. Necesitamos sacar el foco de atención de esos pensamientos que nos están alterando, provocando desánimo, ira o preocupación. Siempre encontraremos razones para justificar nuestro mal humor, estrés o tristeza, y esa es una línea determinada de pensamiento. Pero cuando nos basamos en cómo queremos vivir, aparece otra línea. Es más inteligente, no más razonable, llevar el foco de atención a la respiración, que tiene la capacidad de serenar nuestro estado mental. La respiración consciente y profunda tiene por sí sola la capacidad de producir cambios en el cerebro. Actúa sobre el sistema endocrino, que es un sistema de glándulas que segregan un conjunto de sustancias llamadas hormonas, que liberadas al torrente sanguíneo regulan las funciones del cuerpo. La respiración abdominal favorece la secreción de hormonas como la serotonina y la endorfina y mejora la sintonía de ritmos cerebrales entre los dos hemisferios. La palabra es una forma de energía vital. Según cómo nos hablamos a nosotros mismos, moldeamos nuestras emociones, que cambian nuestras percepciones. La transformación del observador altera el proceso observado. No vemos el mundo que es,
vemos el mundo que somos. Cuando nuestro cerebro da un significado a algo, nosotros lo vivimos como la absoluta realidad, sin ser conscientes de que solo es una interpretación de la realidad. Las palabras por sí solas activan los núcleos amigdalinos. Pueden activar, por ejemplo, los núcleos del miedo o la ira que transforman las hormonas y los procesos mentales. Se está descubriendo que la meditación puede influir, entre otras cosas, en el sistema nervioso. Se ha demostrado que cuando la persona consigue reducir esa cacofonía interior y entrar en el silencio, las migrañas y el dolor coronario pueden reducirse un 80%. Paradójicamente pareciera que la genética estuviese peleada con la felicidad. De alguna manera las estrategias de supervivencia de la especie son generadoras de sufrimiento. Como si estuviésemos constantemente en peligro, tenemos un sistema de radar que va buscando en todo momento enfocar lo que pueda resultarnos negativo. Tenemos la necesidad de separar lo que está relacionado, creando una frontera entre el sí mismo y el mundo, un empeño en estabilizar lo que siempre cambia, para mantener los sistemas interiores dentro de límites precisos. Luchamos por conservar placeres ruidizos y evitar dolores inevitables, para aprovechar oportunidades y evitar amenazas. Respiramos una atmósfera de ansiedad permanente.